Temperaturas. Cajamarca registra 15 grados y al mediodía la temperatura llegará a 16. Puerto Maldonado reporta 27 grados y por la tarde la temperatura será de 30. Además, Lima reporta 20 grados y para el mediodía se tendrá una radiación de 11, considerada extremadamente alta. Con 5 minutos, estamos en ampliación de noticias. Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla, Mónica Delta. Y bueno, todavía a estas alturas tenemos un enorme desafío con la dotación de oxígeno para quienes pasan a un nivel, en el momento que está contagiado, de estado delicado de su salud. Y si no tienen el oxígeno a la mano, ya sabemos cómo puede terminar esa historia y puede ser una historia hasta mortal. Habíamos conversado hace algunas semanas con nuestro invitado, Alberto Valenzuela, a quien le damos la bienvenida. Él es director ejecutivo del proyecto Legado Juegos Panamericanos, porque hay una noticia alentadora que quiere compartir con nosotros. Se van a implementar 20 plantas de oxígeno en distintas regiones del país y queremos saber cómo se logra una cosa de esta naturaleza y en cuánto tiempo, porque el asunto es de urgencia, para ayer, ¿no? Alberto, ¿cómo está? Muy buenos días, Mónica, muchas gracias. Efectivamente, desde el proyecto especial Legado de los Juegos Panamericanos, con la experiencia logística y en contrataciones que tenemos, estamos contribuyendo una vez más para tratar de que esta crisis sanitaria que tenemos, como todos, enfrentarla de la mejor manera y con el máximo esfuerzo posible, ¿no? Pero es un esfuerzo privado, es un esfuerzo que se ha venido haciendo en las últimas semanas. ¿Cuánto tiempo tardaría en esta adquisición de las 20 plantas generadoras? ¿A dónde irían? En fin, todas esas preguntas que la gente se está haciendo por la necesidad, ¿no? Cómo no. Inicialmente se habían previsto la compra de plantas de oxígeno a través de la Universidad Nacional de Ingeniería. Lamentablemente, lo que sucedió, la Universidad Nacional de Ingeniería es una entidad muy, muy potente en materia tecnológica. Muchos de los peruanos confiamos mucho en ella, pero lamentablemente pues la burocracia, el aparato público se la tragó. Lo que nosotros hemos logrado hacer en estas últimas 2 semanas es poder concretar que ese aparato público no se trague las contrataciones con un sistema de inversiones que fue diseñado antes de la pandemia y para épocas pre-pandemia y que hoy día venimos ejecutando de manera rápida y ágil. Sí, pero solamente para detenernos ahí, ¿a qué se refiere que el aparato público se la tragó? O sea, ¿cuál es el obstáculo que no permite que se pueda desplegar el trabajo de la universidad? Permíteme aclarar, Mónica, que no permitió avanzar a esta universidad, y es que hay una serie de trámites administrativos en el marco de un sistema de inversiones muy rígido, que en estas últimas 2 semanas, gracias a la contribución de los expertos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Salud, se ha logrado superar. Estas contrataciones van a ser las que vamos a ejecutar nosotros en el proyecto especial Legado Juegos Panamericanos. Son contrataciones en el mercado internacional. Y además de las un poco más de 30 toneladas de oxígeno que se fijó en el plan inicial conseguir, hoy día estamos hablando ya de más de 60 toneladas de oxígeno, más que duplicado. La producción de oxígeno que a través de estas plantas y estaciones criogénicas que atenderemos a partir de las próximas 4 a 6 semanas hasta un plazo máximo de 12 semanas en el marco de esta urgencia que tenemos para importar y traer este tipo de equipos de última generación y que está siendo posible gracias al trabajo que estamos haciendo coordinadamente con el sector privado, con varias instituciones del sector privado, nacional e internacional, a quienes vamos a ir a contratar, y gracias al trabajo que estamos convocando a través de nuestros socios comerciales, el Reino Unido, los Estados Unidos y otros países con los que el Perú mantiene acuerdos comerciales, ¿no? Señor Valenzuela,
Quiero naturalmente comenzar felicitando esta iniciativa de la institución que usted dirige, pero me permite, por favor, con el mayor respeto, retomar la pregunta que le ha formulado mi colega Mónica Delta, porque usted efectivamente usó la expresión que el aparato público y la burocracia se tragaron ese esfuerzo. No quiero, naturalmente, que usted se haga enemigos en el sector público. Sé que su situación es particular porque es una institución con un régimen particular y que son la expresión, por lo demás, de la buena convergencia entre el sector privado y el sector público. Pero la pregunta es, ¿por qué hace falta que una institución como la suya haga buscando una brecha y buscando salvarse de las fauces de ese aparato del Estado para que no lo traiga? Y le hago una pregunta concreta. Ustedes, además de las plantas que extraordinariamente van a poner a la disposición de 12 regiones de nuestro país, van a tener un dispositivo también para llenar oxígeno a tanques de hasta 10 metros cúbicos. Pero ¿por qué es que el legado tiene que hacer eso? Hemos buscado entonces una institución como la que usted dirige, que es sumamente particular en nuestro panorama institución, para que haga lo que el Estado no puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Por ese dispositivo controlista respecto al cual utilizó esa imagen fuerte que motivó la pregunta de Mónica, tragarse los esfuerzos que se hacen para luchar contra la pandemia. Muchas gracias, Fernando. Me permite aclarar incluso que nosotros somos una entidad que se encuentra adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y somos una entidad peruana que lo que busca en este momento es poder atender esta demanda de oxígeno apoyando al Ministerio de Salud. En ese sentido, déjeme también aclarar a su pregunta nuestra experiencia en estos últimos 13 meses de pandemia. Después de los Juegos Panamericanos quedó un equipo mucho más pequeño, pero que fue el mismo que entregó los Juegos Panamericanos, esos Juegos Panamericanos que tuvieron detrás una gran experiencia logística y operacional sin parangón en el pasado. Este mismo equipo ha entregado más de 10 hospitales temporales y viene operando hoy día hospitales temporales en 5 regiones del país. Distribuimos más de 11 toneladas de oxígeno por día a estos hospitales que nosotros mismos administramos y somos responsables de la importación del oxígeno para llenar esos tanques y para llenar esos sistemas criogénicos de varios hospitales más, de 900 toneladas, más de 900 toneladas de oxígeno líquido de Chile y más de 230 toneladas de oxígeno líquido del Ecuador. Somos los únicos en este país como entidad del Estado que ha podido importar oxígeno desde nuestros países vecinos. Con esa experiencia es que el presidente Sagasti y su equipo y el ministro de Salud nos solicitaron que pudiéramos, con esa experiencia que hemos desplegado durante estos últimos 13 meses, que pudiéramos apoyar al Ministerio de Salud y al Estado peruano para poder cerrar esta brecha de oxígeno que existe. Y gracias a ello hemos logrado concretar todo este proceso administrativo que no permitió que durante todo el segundo semestre del año pasado, porque esto no es nuevo, casi todo el segundo semestre del año pasado, el Estado peruano trató de comprar plantas y no pudo. Y lo que sí ha recibido son varias donaciones que han venido supliendo en buena parte ese déficit de oxígeno, y esas donaciones en coordinación con el sector privado se ha acelerado en el primer trimestre de este año 2021. Señor Valenzuela, y con respecto a un tema importante al que usted se ha referido, la importación de oxígeno, se ha realizado ya, recordamos la contratación para traer oxígeno de Chile, de Ecuador. ¿Qué otras, tratativas o negociaciones hay? ¿Se ha podido iniciar diálogos con otros países también para cubrir este déficit de oxígeno, además de Chile y Ecuador? Este oxígeno, que quiero aclarar porque no quisiera que se tergiverse, el oxígeno que hemos obtenido de Chile y de Ecuador es oxígeno comprado. Nosotros, a través de licitaciones internacionales, hemos logrado conseguir este oxígeno comprado, porque ha habido mucha confusión que traer el oxígeno de Ecuador o de Chile puede significar una donación. No hay ninguna donación aquí. Aquí el Estado peruano ha importado directamente, como lo hace el sector privado, y lo venimos haciendo de manera coordinada. Respecto a tu pregunta, Carlos,
permítame decirle que como parte de esta licitación, de estos concursos internacionales, hemos convocado empresas no solamente de Ecuador y de Chile, sino también de Colombia, para que puedan atender esa demanda. Sin embargo, las que han atendido la demanda que tenemos hoy día y que se está renovando, porque son casi 1.200 toneladas, a ritmo de 60 toneladas por semana, que están viniendo tanto al norte, en Amazonas, como desde el sur hacia Lima, desde el país vecino del sur hacia Lima, ¿no? Entonces, hasta ahora han sido empresas de Ecuador y de Chile, que a pesar de la situación complicada que han tenido, ellos también, trabajando a doble ritmo, me imagino, han podido atender esta demanda que nosotros hemos comprado. 1.200 toneladas, 1.200 toneladas entre Chile y Ecuador, o sea, sumando ambos países. Así es, Carlos. Muy bien. Muy bien, tenemos que ir a una pausa. Si nos permite, vamos a regresar luego de la misma para seguir conversando. Volvemos. Son las 9:18, estamos conversando con el señor Alberto Valenzuela, director ejecutivo del proyecto Legado de los Juegos Panamericanos, que nos ha dado cuenta de las diversas inactividades y logros que ha venido teniendo para comprar recursos médicos indispensables en la lucha contra la pandemia. Para que quede claro algunos de los temas que evocamos antes de la pausa, señor Valenzuela, ¿por qué es que el Legado ha sido necesario para concretar estas compras? ¿Qué había en el Estado antes de que ustedes existan, que ha sido necesario que ustedes actúen para poder comprar cosas? Usted nos dijo que durante 6 meses fracasó el Estado el año pasado en su intento de comprar. Explíquenos, por favor, por qué ese bloqueo que, por lo que usted nos dice, se viene superando. Cómo no, Fernando, muchas gracias. Mire, durante los Juegos Panamericanos nosotros desarrollamos la experiencia de compras y contrataciones en el mercado internacional de más de 300 a 400 toneladas de infraestructura y equipamiento deportivo. Todo esto se adquirió para los Juegos Panamericanos, equipamiento deportivo y una serie de equipos especializados que se requirió para los Juegos Panamericanos. Logramos los Juegos Panamericanos, pero también logramos un legado muy importante, que es la experiencia. Nosotros no tenemos miedo de ir al mercado internacional a comprar o a contratar servicios. Ya tenemos esa experiencia y hay algo más que es muy importante y que es un legado para el país, no para esta entidad, sino en general para el país. Cuando habla usted, de que no tienen miedo, ¿tienen que ver con los temores que puede haber de firmar, de acordar, de transferir dinero? Porque eso es lo que podría interpretarse. Sí, Mónica. Efectivamente, en el Estado hemos vivido mirándonos entre nosotros, pero hacia adentro. Entonces, cuando en realidad el mundo es mucho más abierto de lo que somos nosotros en el país, sobre todo en el sistema de contrataciones público, y hoy día utilizando las mismas herramientas que utilizamos a través de el gobierno a gobierno, a través del PMO y una serie de herramientas que utilizamos durante los Juegos Panamericanos, hemos logrado aprender para poder volcar toda esa experiencia a conseguir estos hospitales que operamos y construimos en 30 días, al igual que todas las toneladas de oxígeno que hemos adquirido en el mercado internacional, y que hoy día el nuevo reto que tenemos, luego de superar esa barrera burocrática, es brindarle oxígeno en más de 60 toneladas a 13 regiones del país. Pero está la piedra angular de esto, está en esa experiencia que como peruanos hemos adquirido después de esos Juegos Panamericanos, que no solamente fueron un evento deportivo el más grande de nuestra historia, sino también fue una experiencia logística muy grande y hemos quedado, valgan verdades, muchos peruanos con capacidad para poder enfrentar retos mayores y que no solamente están en esta entidad. Muchos de los que trabajaron en los Juegos Panamericanos están ya en otras entidades y creo que es una buena oportunidad para decirlo, no solamente en otras entidades del Perú, sino también en el exterior, en varios países del exterior trabajando. Señor Valenzuela, usted se refirió, y Fernando también hizo referencia a un tema muy importante, y que es la posibilidad de contar con estos centros dedicados exclusivamente al llenado de cilindros de oxígeno de 10 metros cúbicos. ¿En qué zonas del país van a estar ubicados estos centros de llenado? Gracias, Carlos. Mire, tenemos cerca de 13 regiones
en el norte y en el sur, La Libertad, Piura, Ancash, Cajamarca, Loreto, la región Lima, Huánuco, Arequipa, varias regiones que van a ser beneficiarias en las próximas semanas. Y el objetivo que nos hemos trazado junto con el Ministerio de Salud es no solamente atender la brecha, sino en esta primera etapa tratar de cerrar esa brecha que casi se cierra con más de 60 toneladas de oxígeno gaseoso, ojo, sino también mirar más adelante, porque con la entrevista que escuchamos hace unos minutos atrás, podemos pensar de que esto tiene para algún tiempo más. Y en ese sentido, el objetivo que tenemos es, como peruanos, es no estar justo, si no sabemos que el oxígeno, que es el único medicamento que ha funcionado y que está comprobado en la lucha contra la pandemia, lo que nosotros estamos buscando en una siguiente etapa, después de las 12 semanas, por supuesto, es continuar con este sistema de provisión de equipos y de oxígeno y de compras de oxígeno líquido, coordinadamente con el sector privado nacional y contratando en el mercado internacional. Sí, yo le he dicho en varias oportunidades, no a usted, sino a diferentes representantes de por qué a nosotros nos ha pasado lo que nos ha pasado con relación al oxígeno, más allá ya de lo que nos explica y de lo que puede ocurrir a través del legado, sino en general. O sea, ¿por qué hemos estado mucho más expuestos al problema del oxígeno que otros países? He recibido varias respuestas, pero de verdad no una que satisfaga en el sentido de somos casi los únicos que hemos tenido ese problema en la dimensión que le hemos tenido. Sí, para serte sincero, Mónica, también he tenido esa pregunta durante varios meses que exponiéndonos, muchos de nosotros hemos visitado hospitales trabajando de la mano con los doctores para ver cómo atendemos sus demandas. Sí. Pero en realidad creo que alguna de esas respuestas puede ser también, y no sé si se la han dado antes, pero en realidad el Estado peruano no produce oxígeno y tampoco es un buen administrador de estos temas de ingeniería, porque eso no es un tema médico, el oxígeno no es un tema médico, el oxígeno es un tema de ingeniería, es un tema logístico. Entonces, ante estas dos debilidades, creo que el sector privado ha cumplido un rol fundamental para atender la demanda de oxígeno. Me refiero a las empresas proveedoras de oxígeno en este país, porque antes de la pandemia no sabíamos que existían las plantas, la mayoría no sabía que existían las plantas generadoras de oxígeno. Las grandes empresas vinculadas a la producción y distribución de oxígeno han sido quienes han estado atendiendo esta demanda, pero ha llegado un momento que viene desde el año pasado, que es cuando esta producción de oxígeno ya no fue suficiente para atender la demanda creciente que había. Y entonces hemos tenido estos problemas logísticos, no son problemas médicos, son problemas logísticos para llevar oxígeno no solamente a Lima, sino a decenas de regiones donde nosotros estamos. Nosotros estamos ya en 5 regiones y lo vivimos todos los días. Y por eso contratamos oxígeno de Ecuador para Amazonas, por ejemplo, y hacia el sur de las empresas proveedoras también convocamos a las empresas chilenas para que puedan atender el oxígeno que tenemos en el hospital de Juliaca, en Puno. Entonces, creo, no creo que haya una sola respuesta, pero creo que tiene que ver con que este es un problema logístico de operación, de distribución, por un lado, y por otro lado tiene que ver con un sector privado que vio rebasada la demanda frente a la oferta que tenía, y además esa demanda que rebalsó la oferta actual se ha dado muy, muy rápido, ¿no? Y el sector privado está respondiendo poco a poco en el marco de sus capacidades, y por eso entidades como la nuestra, e invocamos también al sector privado que se ha volcado a donar plantas de oxígeno, a implementar plantas de oxígeno en hospitales del Ministerio de Salud, lo hemos venido haciendo y lo que proponemos aquí como una solución, porque acá tenemos que buscar soluciones todos, es buscar que esta provisión sea coordinada con el Ejecutivo y con todo el sector público y privado para poder tener una respuesta única. Su anterior invitado decía bien que la fragmentación generó una grave falla de información en los sistemas sanitarios. La información es fundamental y esa fragmentación también es origen
de los problemas que tenemos de oxígeno hoy día en el país, ¿no? Señor Valenzuela, usted nos acaba de hacer mención al caso de 2 intervenciones que han tenido con éxito ya, una en Amazonas y otra en Juliaca, para proveer oxígeno justamente. Pero ahora se trata de hacerlo en 12 regiones. ¿Puede decirnos, por favor, cuáles son esas regiones? Porque durante los últimos días hemos escuchado y hemos entrevistado acá con verdadero estremecimiento a autoridades locales que nos dicen no hay oxígeno y la gente se está muriendo a causa de eso. De ahí la importancia de lo que ustedes están haciendo. ¿Puede decirnos, por favor, cuáles son esas 12 regiones que van a ser beneficiadas pronto de su dinamismo y de su libertad de acción? Cómo no, Fernando. Mire, permítame además añadir que además de Juliaca y Amazonas, Puno y Amazonas, perdón, tenemos el centro de producción de oxígeno más grande de la región Junín. Generamos diariamente más de 1.5 toneladas de oxígeno en Pichanaki. Y de la misma forma estamos en Cañete y en Huacho atendiendo las demandas con hospitales y con oxígeno en estas 2 localidades de la región Lima. Para responder a tu pregunta, regiones como Huancavelica, Junín, Ancash, Ayacucho, Piura, la región Lima, Lambayeque, La Libertad, Piura, que ya lo mencioné, Cusco, Madre de Dios, Loreto, son regiones a las que el Ejecutivo nos ha solicitado poder atender toda esta demanda. Cajamarca, Huánuco, Arequipa, si ya no lo dije. Pero justamente todo esto es en esta primera etapa, pretendemos cerrar la brecha de oxígeno que existe en el país. No es una tarea fácil, recordemos por favor, todo el año pasado, todo el segundo semestre del año pasado, el Estado peruano ha tratado de comprar. Nosotros hemos avanzado un montón en estas primeras 2 semanas, resolviendo los problemas burocráticos que se tienen gracias al apoyo de varios funcionarios también del Estado. Sin embargo, nosotros a partir de las 4 a 6 semanas empezaremos a recibir todos estos equipos de última generación del mercado internacional para poder atender a estas regiones y sus brechas de oxígeno. Muy bien, Alberto, muchas gracias, Alberto Valenzuela, por estar con nosotros. Esperemos de verdad con fe, Mónica, con entusiasmo y con fe de que efectivamente estas plantas lleguen el tiempo necesario, porque de verdad que la urgencia es evidente. O sea, cada vez hay más muertes, cada vez hay más estados graves y cada vez es más difícil enfrentar la pandemia. Muchas gracias. Vamos a titulares, ya regresamos.